¿Qué debo saber antes de comprar una casa de inversión en la Florida? ¿Qué tipo de propiedad de alquiler es mejor para mí? Todas estas preguntas las responderemos en este video. Por lo general se dice que invertir en el sector inmobiliario es una buena opción para crear un patrimonio con el tiempo, obtener ganancias a largo plazo e ingresos pasivos, tener un cierto grado de seguridad en caso de que algunos sectores económicos colapsen en el país donde estamos o en el lugar donde vivimos. Es una inversión segura ya que todos necesitan un sitio donde vivir, siendo un sector que se mantiene activo. ¿Qué disponibilidad le dará a su inversión? Esta es la primera pregunta que les hago a mis clientes, pues de esto depende el tipo de propiedad y la ubicación de la misma. Hay tres tipos de disponibilidad que se le puede dar a una propiedad. La primera es una renta anual. Cuando el contrato de arrendamiento es anual, el arrendatario que ocupará la propiedad es un residente. Generalmente trabaja en la ciudad o en el metro área y por lo tanto el tipo de propiedad que busca será residencial, cerca a su trabajo, con buenos colegios, fácil acceso a vías de comunicación, tráfico, etc. El segundo uso que le podría dar a su propiedad es una combinación de rentarla por periodos y usarla como casa secundaria o de vacaciones. Cuando el inversionista planea darle uso a la propiedad como su casa de vacaciones en cierta época del año y rentarla por meses en el tiempo que no la esté ocupando, los arrendatarios serán turistas mayormente que buscan una propiedad cerca a las áreas de atracción turística y esto definirá el tipo, el tamaño y la localización de la propiedad. Estas propiedades se alquilan amobladas y equipadas. El tercer tipo de uso de la propiedad es seasonal, cuando la propiedad está disponible para la renta todo el año, pero solo por periodos menores a 6 meses. Al igual que el anterior, la mayoría de las veces será alquilada por turistas que buscan las atracciones del área y se alquilan amobladas y equipadas. Una vez definida esta parte, podremos determinar el criterio de ubicación, el tamaño y el tipo de propiedad, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de propiedades residenciales hay en la Florida? Las casas unifamiliares, single family. Una casa unifamiliar es una estructura independiente que no comparte muros comunes con otra residencia. Aquí se define como una habitación o grupo de habitaciones destinadas a ser ocupadas por una sola familia. Puede estar en un área abierta sin regulaciones de asociación o dentro de una comunidad que cuenta con asociación. Las casas adosadas o townhouses se definen como una casa unifamiliar con al menos 2 plantas que comparten una pared con otra casa. Cada casa adosada es de propiedad individual. Estas se encuentran dentro de comunidades reguladas por una asociación. Son más espaciosas que los apartamentos o condominios y generalmente implican mucho menos mantenimiento que una casa unifamiliar. Un condominio, llamado condo para abreviar, es una unidad individual de propiedad privada dentro de una comunidad de otras unidades. Los propietarios de los condominios poseen conjuntamente áreas comunes compartidas como piscinas, garajes, ascensores y pasillos exteriores, gimnasios, para nombrar algunos. En general, el propietario suele ser el propietario del interior del condominio y de los componentes estructurales de las paredes exteriores. En la mayoría de los casos, los propietarios de condominios están obligados a pagar cuotas mensuales a una asociación de propietarios. Estas tarifas cubren los costos de mantenimiento de cualquier servicio que pueda incluir y en algunos casos también cubren el seguro para el edificio y la comunidad. Una casa multifamiliar es un solo edificio que está dividido para alojar a más de una familia por separado. Pueden ir desde dúplex, que tiene 2 viviendas, triplex, que tiene 3 viviendas, o pequeños edificios de apartamentos con hasta 4 unidades individuales. Los edificios con más de 4 unidades se consideran comerciales.
El propietario es una sola entidad y no están dentro de una comunidad regulada por una asociación. Las casas multifamiliares pueden ser una excelente manera para que los inversionistas inmobiliarios comiencen a comprar propiedades que generen ingresos pasivos. El propietario de una casa multifamiliar puede vivir en una de las unidades y alquilar las otras, o vivir en otro lugar y alquilarlas todas. Las reglas para financiar una propiedad multifamiliar son diferentes dependiendo de si el propietario ocupa una de las unidades o alquila todas las unidades. Si no planea vivir en su propiedad, se le considera como un inversionista. I love this idea. Cuando miras una casa unifamiliar, solo estás pensando en tus propias necesidades y las necesidades de un solo inquilino. Cuando miras una casa multifamiliar, tienes que pensar en ella más como un negocio, pues tendrás que manejar varios inquilinos. Resumiendo, el mejor tipo de propiedad de alquiler depende de su estrategia y objetivos de inversión. Los diferentes tipos de propiedades atraen diferentes inquilinos y algunos tipos de propiedades de alquiler son mucho más fáciles de gestionar que otros. Recuerden, quien no toma una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítame abrir esta puerta para usted.